Dice el Salmo 16, versículo 8, perdón, siempre tomo en cuenta primero al Señor, nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel seguidor se hunda en la muerte. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel seguidor se hunda en la muerte. Tú me enseñarás el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Vamos a avanzar hasta el Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. El Señor le dijo ¿a quién? A mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Y vamos a avanzar hasta el Salmo 132, versículo 11. Ahora sí. Salmo 132, 11 dice: el Señor le hizo una promesa firme a David, de la cual no va a retractarse. Pondré en tu trono a uno de tus descendientes. Si tus hijos mantienen mi pacto y las leyes que les enseñaré, también los descendientes de ellos ocuparán tu trono para siempre. Listo, estos tres salmos, ¿de quién están hablando? De Jesús. ¿Listo? A veces el problema de nuestra cultura de tener en alta estima a los hombres y en poca estima a Dios, pues nos hacen como de una forma egoísta ver la escritura y esto es para mí, es que el Señor... no todo se trata de nosotros. Es más, el centro de la historia bíblica es Jesús, es el Señor, es la cruz, es la historia de redención. Estos tres salmos, en la Biblia, dice que alguien los utilizó para una predicación y los leímos hace unas semanas. Hemos recomendado la lectura del libro de los Hechos y uno de los textos, Hechos 2, es la predicación del apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro predica, hace referencia a estos tres salmos. ¿Listo? O sea, no estamos haciendo nada innovador. Pedro lo hizo justo después del Pentecostés. Y el centro de estos salmos no solamente decir que Jesús es el Mesías simplemente, sino que Jesús, desde el principio, desde la primera predicación del apóstol Pedro, se menciona que el centro es la resurrección. Si no hay resurrección, Jesús es un maestro más. Es como lo que ve la gente hoy en día. Un amigo, un maestro, un profeta, el facilitador de los ángeles, bueno, tantas cosas que la gente puede ver. Pero la resurrección es el eje central. Luego, el mismo Pedro, unos capítulos más adelante, en capítulo 8, capítulo 10, cuando le está hablando a Cornelio, la primera vez que se está comunicando el evangelio a los que no son judíos, porque los primeros años era como ser judío y ser cristiano era como lo mismo, o sea, no había ahí como diferencia, pero ya demuestran que esto va para todo el mundo, esto no solamente es para los judíos. Y cuando usted lee la predicación de Pedro a Cornelio, hay un momento donde él dice, y la resurrección. Cuando él resucita, cuando él menciona la resurrección, es que ¡pum!, desciende el Espíritu Santo de forma sobrenatural. Y esa es la mayor comprobación, porque Pedro era judío, los que lo acompañaban eran judíos y decían, bueno, estamos aquí obedeciendo a Dios, pero esto está muy raro que le comuniquemos el evangelio a alguien que no es judío. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de ellos es que el Señor, si el Señor le dio el Espíritu Santo a ellos, pues significa que esto es para todo el mundo. Entonces, así como en esta iglesia trabajamos fuerte para recordarnos el evangelio y entender que el evangelio no es solamente para los nuevos y es el ABC del cristiano, sino es de la A a la Z del cristiano, pues también tenemos que recordarnos que la resurrección es esencial. Y de eso me sorprendió una historia, y fue un pastor que se llamó Timothy Keller.
Y él ubicó su iglesia, hagan de cuenta, en un sector, no sé, en Cali, un sector San Antonio, ¿sí? O sea, donde hay mucho movimiento artístico, cultural. Precisamente no es el sitio para montar una iglesia. Pronto un hostal, ¿sí? Pero no una iglesia. Y no era una iglesia hippie o una iglesia play, ¿sí? Sino era una iglesia normal, con violines, con gente en corbata, él predicaba en corbata, y una iglesia presbiteriana muy formal. Pero ese ambiente también atraía a este tipo de personas. Y después de exponer la palabra, que era el domingo en la tarde, Timothy Keller se sentaba por un espacio de 60 minutos a preguntas y respuestas, ¿sí? Algunas de esas preguntas y respuestas eran precisamente pensadas en esas personas que no conocían el Evangelio y tenían preguntas sinceras. Pero otras personas lo que tenían era malas intenciones, como decir, voy a acorchar al predicador. Y él se sentaba a hablar con estas personas, y cuando alguien como que intentaba acorcharlo y eso, él le hacía la segunda pregunta, que creo que es una pregunta también importante para nosotros en esta mañana. ¿De verdad crees en la resurrección de Cristo? Porque de ahí se basa todo. ¿De verdad crees en la resurrección de Cristo? Porque si alguien en esta mañana no creyera en la resurrección de Cristo, o volviendo al ejemplo de Timothy Keller, si la persona que me está preguntando no cree en la resurrección de Cristo, pues lo que yo le voy a decir es una opinión más, ¿sí? Entonces ahí son esas discusiones absurdas, que si izquierda o derecha, que si justicia social o justicia económica, si más impuestos o menos impuestos, termina siendo una discusión más, pero no hay un referente claro. Y bueno, en esta mañana vamos a entender por qué Pedro empezó su mensaje refiriéndose a salmos que hablan de la resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué Pedro después le habla a los primeros cristianos no judíos sobre la resurrección? Y la mejor declaración sobre qué es la resurrección está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17 o Primera de Corintios 15 es como una confesión de fe. No sé si recuerdan, finalizando el año, vimos varias veces la confesión de Westminster, ¿sí? ¿Qué es una confesión de fe? Pues es el intento que hacemos por dar una respuesta bíblica a lo que creemos y tener una teología ordenada. Y sobre todo que sea algo que se respete a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso nos libra de muchos errores, que de repente Daniel tenga un sueño y dice, no, miren, es que lo más importante para salvarse es tomar café, ¿listo? Y este café que yo les voy a vender, ese es el más importante, ¿sí? Yo sé que suena absurdo, pero lo que los falsos profetas y toda la falsedad que acompañó a la iglesia desde el año 0 hasta hoy, pues pasa, ¿sí? La gente toma medios alternos para la salvación, crea doctrinas raras y de repente forman profetas que se hacen más importantes que la palabra de Dios, y eso no puede pasar. Y digamos que una confesión de fe nos da un orden para evitar ese tipo de cosas. Sin embargo, lo interesante de esta confesión de fe es que está en la Biblia, ¿sí? La gran diferencia de las otras. Ninguna confesión de fe de una iglesia está por encima de lo que dice la Escritura. Pero dice 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Ojo con eso, porque muchos han convertido el cristianismo como una solución utilitaria para ser prosperados, para que mi matrimonio anda bien, para que mi familia anda bien. Y eso en cierto punto es verdad, ¿cierto? Vivir en Cristo nos da bendiciones,
pero no podemos estar enamorados de las bendiciones, sino del que da las bendiciones y de la eternidad. Por eso muchas veces lo que pasa en nuestros corazones, ¿sí?, muchas situaciones permiten ver lo que de verdad hay en nuestros corazones. Por eso esta lucha política de ahora es una bendición, porque refleja lo que realmente hay en el corazón de las personas, que su esperanza está puesta en un Mesías que no necesariamente es Cristo, y el Mesías es cualquiera en el que una persona haya puesto su esperanza, cualquier hombre o mujer en el que alguien ponga su esperanza. El dinero, cuando los recursos son reducidos, ahí sabemos si nuestra esperanza realmente está en Cristo o en el dinero, ¿sí? Hace 5 años, hace 6 años, ¿cierto?, que el mundo se detuvo. También se muestra dónde estaba nuestra esperanza, si en Cristo o en que el mundo como lo conocemos siga funcionando. Hace 5 años en el estallido social también se revela dónde estaba nuestro corazón, si en el orden social como está o en Cristo. Bajo toda circunstancia, yo creo que el Señor nos habló durante semanas a través de Primera de Pedro, que el carácter cristiano es alguien que tiene que estar siendo leal a Cristo bajo toda circunstancia. Claro que Cristo sana, claro que Cristo restaura familias, pero claro que Cristo aún en su soberanía y gracia nos prospera y responde a las peticiones de nuestro corazón. Pero nada de eso puede estar por encima de Dios, porque si no seríamos unos desdichados. Porque si no significa que nuestra fe solamente está puesta en lo temporal. Y todos vamos a morir. Y la eternidad debe ser en Cristo, por encima de lo que estamos pensando o viviendo. Si no hay resurrección, nuestra fe solamente es para el momento. Si no hay resurrección, pues nuestros pecados, dice la Escritura, no han sido perdonados y por lo tanto no somos salvos. 20. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Y así como le tengo la mala noticia de que todos vamos a morir, le tengo la buena noticia de que todos los salvos vamos a ser resucitados. Esa es la buena noticia. ¿Cuándo, cómo y los medios? No tengo ni idea, ¿sí? Hay ciertos vestigios en la Escritura, pero el punto es que sí seremos resucitados. Dice el versículo 21, así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llegó la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Esta es la importancia de la resurrección. Adán, bueno, quitemos a Adán, pongamos a Juan Carlos, o a Gustavo, o a Leonardo. Cualquiera de los 4 hubiera cometido el mismo pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, el hombre, tenía la predisposición de ir al pecado. Pero así como por un hombre entró el pecado a la tierra, esa es la importancia de la resurrección. Otro hombre que vivió una vida perfecta, que vivió una vida santa, venció lo más difícil de vencer. ¿Y qué es lo más difícil de vencer? La muerte. Venció a la muerte. Venció a la muerte. Versículo 23. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Después vendrá el fin, cuando Cristo acabará ¿con qué? Con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, y entregará el reino a Dios Padre. Entonces, todo esto de lo cual muchas veces nos enamoramos, ¿cierto? Como está de bonito la casa iglesia, ¿cierto? Que la pintamos, la arreglamos. Ayer mi esposa y yo duramos todo el día lavando esto y esta mañana sentía que habíamos hecho unos 130 kilómetros en bicicleta. Pero esto se va a quedar. Es muy bonito y todo y se va a quedar. Y piensen porque los templos eran construidos como para reflejar la gloria del Señor. Piensen en un templo católico, enorme, ¿cierto? Paredes altísimas. Yo recuerdo haber visitado un templo en el centro de Bogotá que afuera era horrible, solamente habían ladrones y locos, pero cuando uno entraba, yo nunca había visto unas pinturas tan hermosas en el techo,
y era enorme, y entonces cuando cantaron el Santo, Santo, o sea, de verdad uno como que se metía en la película. Esa era la idea de los templos antes, como reflejar esa majestad del Señor, como tratar de entender que la adoración no solamente era la música, sino la arquitectura. Pero aún esos templos tan hermosos desaparecerán. ¿Sí? Porque el templo donde habita el Señor, somos nosotros, su iglesia. No le podemos decir a esto templo, porque aquí vivo yo. Y aquí nos reunimos cada cierto tiempo. Pero el templo y la iglesia somos nosotros, donde habita el Espíritu Santo. Versículo 24, después vendrá, eso ya lo leímos, entonces todo será destruido. 25, pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder, lo leímos en el Salmo. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Esa es la resurrección. Que el Señor a lo largo de la historia ha resucitado a personas, sí, pero si usted lo ve, ese no es el centro de la historia bíblica. ¿Cuántos resucitados hablan los evangelios? Yo recuerdo 2, no sé si esté equivocado, el hijo de la viuda en Naín y Lázaro. ¿Hay otro? No, pero ese no es Jesús, o sea, del ministerio de Jesús. ¿Listo? Del ministerio de Jesús. ¿Listo? Pedro resucitó a Tabita, creo. Perdón, la niña, la hija de Jairo, y yo estoy casado con la hija de Jairo. Sí, no me acordaba de eso. Sí. La hija de Jairo, ¿cierto? Entonces 3, pero es escaso. Pregunto, ¿alguna de esas resurrecciones le cambió la vida a alguien? No, pues chévere el esposo, ¿cierto? La familia. Pero después volvieron a morir. ¿Qué pasa? No, yo me morí, el Señor me resucitó. Sí, chévere, pero ¿cuál es la resurrección verdadera? Es la de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el hombre, el Dios hecho hombre, santo. Y por su muerte y resurrección, no se nos queda ahí a veces matamos a Cristo en abril y se nos queda muerto, y después lo hacemos nacer en diciembre, pero no es así. Él murió y resucitó una vez para siempre, y esa debe ser la conciencia de nuestras vidas. Hay otra predicación sobre la resurrección que me llama mucho la atención, Hechos capítulo 17, porque alguna vez un falso maestro dijo que esta parte de la Biblia era como un error. Dijo, no, porque es que Pablo predicó y no hubo muchos convertidos. Entonces las predicaciones que valen son como las mías, que se llenan los estadios, que se hacen falsos milagros y verdaderos milagros, y que los pastores que organizan eso se quedan con una deuda enorme. Eso sí es una bendición, es lo que decía ese falso maestro. Tan ridículo como suena, pero así es como suena. Pero gracias a Dios que tenemos la Escritura, y la Escritura va a estar por encima de nuestras ideas y de cualquier falso profeta. Ahora, iglesia, no se aterren que haya falsos profetas o que sus ministerios sean llenando estadios, porque así ha sido desde el primer siglo. ¿Sí? Y ahora que después de esto vamos a estudiar Segunda de Pedro. Segunda de Pedro se escribió para contrarrestar a los falsos maestros. ¿Sí? Y hay un libro. Otra vez el de León, siempre se me olvida. Irineo, gracias. Irineo, 2 libros así, porque son así. ¿Y cómo se llaman? Herejías. O sea, tuvo que el Señor hacer que un teólogo en el año, eso es tardío, ¿no? 400. Es tardío, o sea, es muchos cientos de años después de Jesús. Escribir libros de este tamaño para contrarrestar bíblicamente todas las herejías que habían nacido. O sea, a veces vemos los hechos y pensamos que es que la iglesia era perfecta y no tenía problemas. ¿En serio? Léanse las cartas. ¿Cómo tenía que luchar Pablo contra la pecaminosidad de la iglesia donde había pasado más tiempo? Esta semana leímos que pasó en Éfeso año y medio, en Corinto, y en Éfeso 3 años. Y si usted lee ambas cartas, pues a él le tocó luchar contra herejías, contra falsos maestros, contra cosas muy difíciles. Esto es una bendición vivir ahora, o sea, que los falsos maestros sean unos payasos que piden plata por televisión, eso no es nada, ¿sí? Eso está fácil. Pero que los falsos maestros fueran la gente de tu confianza dentro de la iglesia, Dios mío, qué difícil, qué difícil. Pero bueno, Hechos 17, 18, dice que Pablo predicó en Atenas. Y si usted recuerda su historia del colegio, Atenas es como
el centro del universo, ¿cierto? Por eso en los 70, como Bogotá era, bueno, digamos que todavía una ciudad que lee, ¿cómo se le decía a Bogotá en los 70? La Atenas de Latinoamérica, ¿cierto? La Atenas suramericana. Pero bueno, en este centro del conocimiento, dice Hechos, capítulo 17, versículo 18. Dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos, y ahora que está tan de moda el estoicismo, ¿no? Falso evangelio también, empezaron a discutir con él. ¿Quién eran los epicúreos? Los que, mijo, hay que beber, hay que comer, todos eran gordos, alcohólicos, inmorales, ¿sí? Y por el otro lado estaban los estoicos, ¿no? Y que la disciplina personal y el ejercicio y el leer, ambos falsos evangelios, porque ni el desorden ni el exceso de orden nos llevan a la vida, solo la confianza en que Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Unos decían, ¿qué es lo que dice ese charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo hablaba de Jesús y de la resurrección. O sea, ellos dijeron, un dios es Jesús y la diosa es la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión al Areópago o consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado esto antes y queremos saber qué significan estas enseñanzas, ya que todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante el Areópago y dijo, atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. O sea, por si acaso, por si nos faltaba algún Dios, pues creemos este. Bueno, yo les hablo de ese que ustedes adoran sin saberlo. Miren que Pablo aprovecha una oportunidad. Ahora, yo quiero que usted diga, ¿qué puede aprovechar usted? Cuando usted se acerca a alguien, el tema de conversación. Ustedes ya saben que nos tocó un mundo polarizado, un mundo grosero, ¿cierto? Lo que nos toca a nosotros es no meternos en esas discusiones, sino que la gente trate de responder al Evangelio. Luego dice, versículo 24, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque afuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como dicen sus poetas griegas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia, pero ahora ordena a todo ser humano que se arrepienta, es decir, que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual, ¿qué va a pasar? Juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que ha elegido y como prueba para todos. Hasta ahí todos escucharon, pero ¿qué pasó ahí? Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, porque la resurrección es la esencia de la fe y quien no tiene fe no la puede creer. Pero otros dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue allí, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del consejo, una mujer llamada Damaris y otros más. Y aquí tenemos a Damaris, ¿no? Esta es una iglesia muy bíblica. Yo estoy casado con la hija de Jairo y Damaris está aquí en la iglesia, mejor dicho. Más bíblicos ¿para dónde? Entonces, el falso profeta dijo, no, es que solo hubo 2 convertidos. Pero la Biblia dice que hay que predicar el evangelio en todo lugar y donde se nos dé la oportunidad. Haya
o no haya resultados. El evangelio debe ser proclamado. El evangelio debe ser ministrado. Entonces, miremos que aquí la gente simplemente le pareció que era como una historia racional. Ah, sí, existe un Dios que no conocemos, bueno, y ese Dios creó todo y ese Dios de repente es bueno como lo que pensamos, pero hay un momento donde ustedes van a ser juzgados por ese Dios que no solamente vivió y se hizo hombre, sino resucitó. Hasta ahí les llegó. Es que quiero que imaginemos que la resurrección está íntimamente conectada con la doctrina de la omnipotencia de Dios, es decir, Dios es todopoderoso. Piensen esto, piensen en ese domingo en la mañana, que el cuerpo está en la tumba, frío, hace 3 días. No es que de pronto había oportunidad de hacerle un choque eléctrico, no, de RCP, no, hagámosle RCP al Señor, llegó Pedro ahí, hagámosle, todavía hay esperanza. No, llevaba 3 días, donde toda su sangre se había perdido. Y de repente las heridas son sanadas. Y de repente, nomás pongamos una tarea sencilla, que los ojos vuelvan a lubricarse y vuelvan a reenfocarse. Nomás una persona que pasa un tiempo corto en una UCI, toca enseñarle a volver a caminar. Y esto no es una UCI, es la muerte sobre una piedra fría. Y de repente se recomponen, los huesos no se quebraron, dice la escritura, pero sí había una gran herida, ¿cierto? Sin sutura, donde se filtró todo lo que quedaba de sangre y agua, las heridas en sus manos, en su rostro, ser sanadas. De repente sus músculos estaba rígido, ¿no? Una persona muerta después de 3 días ha perdido, y de repente su cuerpo vuelve a soltar y sus articulaciones a moverse. ¿Qué de alguna de esas cosas son posibles para la ciencia o la ingeniería? Ninguna. Pero para Dios no hubo plan B. Bueno, vamos a intentarlo y si no, pues traemos del futuro y le hacemos RCP. No. Para Dios no hubo plan B. No, es que esa herida que estos romanos se pasaron, esa herida que le hicieron en el costado está muy grande. ¿Cómo la cerramos? Para Dios no hay imposible. ¿Listo? No hay imposible. Y el mayor regalo es que si Él no resucitaba, no tendríamos salvación. Así que vamos a leer 4 aspectos o resultados de la salvación. El primero está en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Las buenas noticias, el Evangelio anuncia la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano nació de la familia de David. ¿Se acuerda que leímos? Tendrás un heredero que reinará por siempre. Listo. Pero dice, mas cuando fue resucitado entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Eso es, iglesia. Eso es. Si Cristo no resucita, es lo que el mundo dice que es, un maestro, una vida ejemplar, ¿cierto? No, es que Cristo es tremendo, pero no es el Hijo de Dios. Pero como Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, ahora reina como Hijo de Dios, como Hijo de Dios. Y a veces uno diría, en un sentido muy utilitario, Dani, pero ¿por qué este domingo estudiamos textos sobre la resurrección? Mejor hablemos de los 5 pasos para ser un padre feliz, o 6 pasos para ser totalmente pleno y feliz. Y no, porque ser feliz es irrelevante, porque hay días que como creyentes vamos a ser felices y otros que no. Hay días donde seremos sanos y otros no. Pero lo esencial es lo que nos mantiene vivos en toda circunstancia. Yo me cuestioné mucho qué era lo que predicaba en 2 momentos de la vida. El primero, cuando empezó la pandemia, porque uno estaba como sin esperanza, ¿no? O sea, era demasiada incertidumbre. Entonces, ¿yo qué voy a comunicar? ¿Sí? Puede ser que uno como estaba tan metido en la película al principio, después de que a uno le dé COVID, ya después todo es normal, ¿cierto? Pero antes era como, ¿yo qué les voy a decir? De pronto algunos de los que estén aquí después se van a morir, entonces mi mensaje tiene que ser relevante. ¿Y relevante es 6 pasos para ser feliz? ¿O relevante es la resurrección de Cristo?
Los pasos a veces funcionan, otras veces no, pero la resurrección funciona siempre. Y el otro momento fue cuando murió Víctor Ibagón, el pastor que tuvimos. En el 2021, cuando escuché su último mensaje, dije, esto es lo que uno tiene que comunicar siempre. Relevancia, el evangelio, no cómo usar tu celular, el evangelio es lo que tiene que brillar. Segundo resultado, el primer resultado es que la resurrección confirma que Cristo es Dios. Ahora nos vamos a devolver al evangelio de Juan, hay unas páginas antes, Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17 dice, el Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me la quita. Es que lo mataron los romanos. No. Sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordena mi Padre. La resurrección confirma una obediencia perfecta de Cristo. No es que a Cristo no lo sorprendió la muerte, ¿cierto? Una cosa valiosa de la representación artística de la vida de Cristo por parte de Chosen es eso, que por fin muestran un Cristo que es consciente que va a ir a la cruz. No es como en las películas, es como, oh, sorpresa, llegó la cruz. No, siempre fue consciente que iba a morir. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Juan? ¿Era consciente solo que iba a morir? No, también sabía que la vida iba a retornar a él. Entonces confirma una obediencia perfecta. ¿Puede haber alguna obediencia mayor? Dispuesto a morir y a confiarle que, bueno, yo morí y confío en que Dios me va a resucitar. ¿Ah? ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a morir a cosas, a deseos, a amistades, a cosas que de pronto ahora son perjudiciales, y saber que el Señor nos resucitará y nos hará transformación en esas áreas de la vida? La obediencia perfecta solo es de Cristo, pero sigamos su ejemplo. Ahora vamos a adelantarnos hasta Primera de Pedro, que eso es algo que estudiamos muy bien en las últimas semanas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y recuerde que aquí el Señor, ¿qué hizo? Este texto lo estudiamos muy bien. ¿Y qué nos dice el texto? Que el Padre nos eligió para salvación. Le quita la carga de la salvación a usted y sus oraciones, sino que la salvación es de Él y Él lo decidió y Él lo eligió. Hay personas que no les gusta eso, pero es lo que la Biblia dice. Él nos eligió. Pero ¿cómo fue que nos hizo salvos? ¿Qué dice el texto? ¿Por la qué? La resurrección. Nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo y así nos dio plena esperanza. Entonces esa resurrección le da sentido a esa salvación por elección de parte del Padre. Y vamos a ir hasta Romanos capítulo 8, nos devolvemos. Entonces, primer beneficio o resultado, confirma la deidad de Cristo. Segundo, nos muestra la obediencia perfecta de Cristo. Tercero, nos confirma esa salvación por elección. Y ahora vamos a ir a Romanos 8, que este versículo nos va a dejar con mucha esperanza. Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto a Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios si Dios es el que nos aprueba? ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además, ojo, ¿quién podrá condenarnos si Cristo murió y además resucitó? Bueno, esa es la buena noticia. Nada ni nadie te puede condenar
porque Cristo murió y resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios? Dificultades, problemas, persecuciones, hambre, desnudez, el peligro, ni tampoco la muerte. Pues cuarto beneficio, la resurrección de Cristo nos hace libres de la condenación. Entonces usted sabe que como santos podemos caer y podemos caer mucho, pero no nos podemos separar de la mano de Dios. Nada nos podrá separar de su amor. Y ahora, en este mismo capítulo 8, vamos a leer el versículo 11. El versículo 11. En el mismo capítulo 8 de Romanos dice: Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Esa es la buena noticia con la que terminamos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos hoy nos levanta. Ah, qué bien, vamos a resucitar un día. Sí, amén. Pero ¿qué dice ahí? Ya por eso ya no tenemos que vivir bajo la mentalidad de este mundo. Usted y yo luchamos contra muchos pecados, pero la buena noticia es que sí podemos vencerlos. La buena noticia es que sí podemos. Un cristiano nunca puede decir, no, es que no se puede cambiar. Siempre somos los mismos. Claro, en esencia somos los mismos, pero gracias al Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y que ahora vive en nosotros, también nos resucita. De las luchas, de lo que sabemos que está mal, de lo que sabemos que muchas veces hacemos y no glorifica a Dios. No pierdas la esperanza. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en ti. Por favor, póngase de pie y vamos a orar para cerrar esta predicación el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la resurrección es algo en lo cual debemos detenernos como hijos de Dios y decir, te necesitamos, Señor. Perdónanos por vivir vidas mundanas y a veces pensamos que al decir mundanas es que estamos involucrados en algún pecado. No, es que hemos puesto nuestra expectativa en cosas de este mundo, en la prosperidad, en la familia, en la salud, en la economía, en lo político, en lo social. Perdónanos, porque aún cosas buenas hemos puesto por encima de ti. Y te pedimos perdón porque esa no es tu voluntad. Tu voluntad no es que tengamos vidas enfocadas en nosotros mismos. Tu voluntad es que tengamos vidas enfocadas en la cruz. Y al tener una vida con el foco correcto, podremos ver resultados en los matrimonios, en las familias, en lo económico, en lo social. Pero lo primero es Cristo, no al revés, porque todo puede faltarnos, todo lo que está en este mundo se puede derrumbar en un solo segundo, pero hoy decidimos poner nuestras vidas en Cristo y que esta pregunta, ¿de verdad crees en la resurrección de Cristo?, sea por el Espíritu Santo llenada en nuestros corazones con un sí creo, sí creo, sí creo, me lleno del Señor, pongo mi confianza en el Señor y creo en que Él ha resucitado, Él me ha salvado, porque Él resucitó confirma que también Él es Dios, porque Él resucitó confirma que tuvo una obediencia perfecta al Padre, porque Él resucitó confirma que he sido salvo porque el Padre me eligió. Y porque Él resucitó, confirma que no puedo ser condenado. Y pongo mi fe, que a pesar de mi triste y fea naturaleza pecaminosa con la cual debo convivir, pongo mi fe que en Cristo sí puedo vencer el pecado. Y pongo mi fe en que si Él resucitó a Cristo de entre los muertos, también Él puede resucitarme de mis muertes, de mis luchas contra el pecado, de mi ira pecaminosa, de mis enojos frecuentes, del dolor del corazón, de la tristeza profunda. Hoy el Señor te salva. No necesitas que un hombre te imponga las manos, necesitas que el Espíritu Santo te diga, hoy eres salva, hoy tu corazón es sanado. Entrégale esa tristeza tan profunda al Señor. No necesitas ningún evento espectacular, solamente recibe del Señor la sanidad de tu vida. Recibe del Señor
la sanidad de tu corazón. Y como oró Juan en esta mañana, hoy oramos de forma especial por las mujeres. En la labor de madres, al estar en el frente de la batalla, se sufren muchas heridas por la naturaleza pecaminosa de sus esposos y de sus hijos. Pero hoy presentamos sus corazones, los corazones de las mamás que están aquí y de las que no están y hacen parte de esta comunidad. Hoy, Señor, queremos bendecirlas y que seas tú sanando sus corazones frente a toda herida que hayan recibido en su rol de madres, que sean totalmente sanadas por esa gracia sanadora, por esa bondad que solamente el Espíritu Santo puede traer. Hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén.